Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes, aún aquellos que no me consideran amigo. No importa, que todos sean bendecidos para que de alguna forma el nombre de mi Señor sea honrado por todos los que creen. A mí me gustaría de compartir con ustedes una, una fe, una experiencia. Le va a ayudar, lo va a ayudar con relación a la fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, si tuvieses fe del tamaño de un grano de mostaza, movería los montes. Jesús habla de la fe. Él está hablando de la fe de cualidad. La fe que por más pequeña que sea, por menor que sea, no deja dudas. Ahí está el secreto de la fe. A veces la persona tiene una fe grande, tiene una fe que realmente funciona. Solo que si ella permite que entre duda, por menor que sea, no valdrá nada esa fe. Por otro lado, si la persona tiene una fe pequeñita, como la de un grano de mostaza, pero es pura, esta fe, ella es fuerte. Muy bueno. Bien, vea solo el texto que Dios, el Espíritu Santo, nos dio para compartir con ustedes. Allí, en Hebreos capítulo 12, habla que, por lo tanto, nosotros también, pues que estamos rodeados de una tan gran nube de testimonios. Ustedes han visto la nube de testimonios todos los días. Colocamos aquí testimonios, si no colocamos aquí en Instagram, están allí en la programación de la Iglesia Universal. Ahí posteamos testimonios todo el día, todo el día. Tenemos testimonios para colocar en todo momento sin cesar, 24 horas al día. Es una nube de testimonio, una maravilla. Ese es el poder de Dios, la manifestación de la grandeza de Dios en estos últimos tiempos. Entonces, nosotros tenemos una nube de testimonios, cosas extraordinarias, cosas que dejan a los científicos, a los entendidos, los eruditos, de boca abierta, sin saber explicar. Entonces, nosotros tenemos esta nube de testimonios del poder de la fe, el poder de la fe en el Señor Jesús. Pero Él dice aquí en el texto sagrado, los que estamos rodeados de una nube grande de testimonios. Tenemos testimonios para apoyar también nuestra confianza en Dios. Pero dejemos todo el embarazo. Tenemos una nube de un lado, una nube de testimonios. Por otro lado, nosotros también tenemos los embarazos. ¿Qué son los embarazos? Son las dudas que surgen en el ambiente que uno vive. Y dice así,
Estamos rodeados de una nube tan grande de testimonios. Despojemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Nosotros tenemos una nube de testimonios, pero también tenemos que despojarnos de todo el peso. Usted sabe, a veces la persona tiene una fe enorme. Ella es una persona de fe fervorosa, pero ella también tiene las situaciones, los problemitas, sus luchas, sus tristezas, sus desabores, sus problemas, sus enfermedades, sus necesidades. Todo eso es el embarazo. Nosotros tenemos los testimonios, por un lado, una nube de testimonios, pero también tenemos los embarazos. Tenemos que despojarnos de todo el peso del pecado que también nos está rodeando. El pecado es un espíritu, así como la fe en espíritu es el propio Dios. En espíritu es la seguridad, la convicción. El pecado es la duda, es el espíritu de la duda. Por menor que sea, aún así es duda. Entonces, dejemos todo el embarazo. Quiere decir, no nos quedemos, no absorbamos, mejor diciendo, los embarazos, los problemas que estamos enfrentando, las luchas, cuales estamos enfrentando, que están delante de nosotros, de al lado o atrás, o sobre o bajo. Hay situaciones de todos y cuantos lados. Y también el pecado, que tan de cerca nos rodea. Entonces, el pecado que nos rodea no es el pensamiento, simplemente las vanidades y cosas inútiles. No, aquellos pensamientos de duda, aquellos pensamientos que será realmente. ¿Se imagina? Cuando la persona, yo puedo hablar esto con usted cuántas y cuántas veces nosotros hemos enfrentado estas situaciones que están aquí escritas, mi amiga, mi amigo. Capítulo 12, versículo 1, muchos enfrentamos, porque todos tenemos esa fe, esa convicción, solo que el espíritu de la duda está ahí. El espíritu de la duda está allí, cercando, está intentando, está soplando pensamientos de dudas. Pero, ¿y si no sucede? Usted está hablando sobre esto, usted está garantizando esto. ¿Y si no suceda? ¿Qué va a pasar? Si no sucede, ¿qué pasará? Entonces, hay siempre aquel espíritu de dudas rodeando a cada uno de nosotros, que es el pecado. Lo que hace deshonrar a Dios es justamente la duda. Lo que hace honrar a Dios es la fe, la confianza en Él. Usted se queda firme en Él. Usted no titubea en su fe. Usted se mantiene en la fe, independientemente de las circunstancias, los problemas que usted está pasando, que todos, vienen siempre problemas. Yo vencí, he vivido problemas, Esther ha vivido problemas, hemos vivido problemas. Entonces usted va a decir, ¿cómo? Nosotros estamos en el mundo, amiga, amigo, y nosotros estamos viviendo en un vaso de barro. No nos podemos olvidar de esto. Y Dios permite esto para que uno no venga a gloriarse, a creerse alguna cosa. Es esto.
Vamos a un ejemplo práctico. Permiso. Vamos en aquel momento, en aquellos momentos en que Jesús venía al encuentro de los discípulos que estaban en el barquito. Entonces, Jesús, al aproximarse, los discípulos quedaban asustados. Ellos quedaban asustados pensando que era un fantasma. Pero él decía, soy yo, soy Jesús, en medio del mar de Galilea. Entonces Pedro, vea la fe de Pedro. Pedro dice, Señor, si eres tú, Pedro, colocando en duda la palabra de Jesús, soy yo, soy Jesús. Y Pedro entonces retrucó, Señor, era un apóstol, un discípulo, estaba caminando con Jesús, pero él se levantó en medio de los demás y le dijo, Señor, si eres tú, ahí, vea la duda. En el mismo momento que él creía, tenía ahí un mar de dudas, que es lo que sucede con usted, conmigo, con todos los que creen en Dios. Todos. Nadie camina en una fe sobre todas las cosas. No. Uno enfrenta luchas. Todos los apóstoles, los discípulos, los patriarcas, todos los héroes de la fe tuvieron sus momentos, como ese que Pedro tuvo. Entonces, no vamos a lanzar una piedra en Pedro, pero vamos a agarrar esta enseñanza, esta experiencia que él tuvo y aplicarlo en nuestra propia vida, para que nosotros no vengamos a hundirnos como él se hundió, lo que sucedió con él. Entonces, él sutilmente y con fe, si eres tú, mándame a que camine contigo sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro, usted sabe la historia, descendiendo del barco, caminó sobre las aguas. Fue el único hombre, además de Jesús, que caminó sobre las aguas. Yo no conozco en la historia de la fe, de la humanidad, nadie que haya caminado sobre las aguas sino Pedro. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro en el mismo momento tomó una actitud y fue. ¿Qué sucedió? Pedro caminó sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero en cuanto él estaba caminando sobre las aguas, vinieron aquellas ondas un poco más altas que golpeaban en el pecho, algunas circunstancias allí eran para provocar las dudas. Cuando una onda golpeó un poco más alto en su pecho, ¿y qué fue lo que él hizo? En el momento, él dejó de mirar para Jesús y miró para las circunstancias. Miró para el problema. Miró para la condición de él. Caramba, como yo, un hombre, un ser humano, pecador, estoy caminando sobre las aguas. Caramba, Jesús es santo, Él es Dios. Yo no. Entonces, con seguridad, el diablo le sopló esa duda en él, en el corazón de Pedro. Y Pedro, entonces, observando las circunstancias, él comenzó a hundirse. Él comenzó a hundirse. Y vea,
Él tuvo fe para obedecer la voz de Jesús y salió del barco, comenzó a caminar porque tuvo fe. Solo que su fe en aquel momento no fue consistente. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por las circunstancias, por la apariencia de la situación. Entonces, vea si es esto lo que usted pasa. Todos pasamos. Ya pasé por situaciones así. Y la verdad, amiga, amigo, es que todos nosotros tenemos un Pedro dentro de nosotros, infelizmente. Pero esto es bueno. Fue muy bueno que sucedió esto con Pedro para que uno pueda aprender a usar la fe. Porque aquí dice así, el apóstol dice, por lo tanto, nosotros también, pues que estamos rodeados de una tan gran nube de testimonios, qué cosa maravillosa. Despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando para Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir, Jesús es el principio y el fin de la fe. Él es el principio, el comienzo de la fe y todo termina con Él. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención aquí, amiga, amigo? Es que la nube de testimonios que está refiriéndose aquí no es suficiente para que nosotros vengamos a apoyar nuestra fe. Usted no puede apoyar su fe en los testimonios maravillosos de Beltrano, Ciclano. Usted no puede apoyar su fe en mi testimonio. Usted tiene que apoyar su fe en la palabra de Dios y no en el testimonio. El testimonio muestra que la palabra de Dios es verdadera. Ella se cumple. Ella es real. Vea lo que Jesús hizo, está haciendo. Pero nuestra fe tiene que estar pautada, enfocada, fija en la palabra de Dios. ¿Se acuerda que nosotros hablamos ayer que nosotros debemos permanentemente estar pensando en los pensamientos de Dios? Este es el secreto de la fe. La fe consistente hace que nosotros estemos permanentemente pensando en la promesa de Dios. Y esto aviva nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Y nuestra fe se vuelve sólida, robusta, resistente. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, no significa que usted está sin fe. Ah, caramba, yo tengo tanta fe, ¿y cómo es que viene este problema? No, los problemas vienen justamente para tentar su fe, nuestra fe. Y lo que nosotros tenemos que hacer es resistir a los problemas, vencer las situaciones, los problemas, con la fe en la palabra de Dios, sustentando la fe en la palabra de Dios. Porque Pedro, cuando oyó la palabra de Jesús, ¿qué dice? Entonces, ven. Pedro fue. Y él enfocaba su fe en Jesús, estaba mirando a Jesús. Pero cuando los problemas, o sea, las ondas, comenzaron a golpear con más frecuencia, aumentó un poco más y subió hasta el pecho, digamos así, ahí es que él dejó de mirar para Jesús, dejó de creer en la palabra de Jesús para decir creer o creer en las ondas. Ahí se comenzó a hundir.
Y esto es lo que ha sucedido en todo el mundo. Tal vez usted esté viviendo exactamente esto. Pero Dios permite que nosotros tengamos una fe lanzada para lanzarnos en caminar sobre las aguas, pero Él no quiere que usted, que yo, que nosotros nos quedemos o nos dejemos llevar por las nubes, por los hechos, intentando, porque uno recibió, el otro conquistó, yo también voy a conquistar. No, no es así. No es así que funciona la palabra de Dios. La fe funciona por una cuestión personal, una decisión personal. Por eso es que nosotros hemos hablado, hemos enseñado que usted es quien tiene que decidir. La fe es una decisión personal. Usted tiene fe para comer carne, entonces vaya adelante, coma carne. Pero yo no tengo fe para comer carne, tengo fe para comer legumbres. Entonces coma solo legumbres. Entonces, no es porque usted tenga fe de comer carne que yo voy a tener la misma fe. No, cada uno tiene su propia fe. El apóstol Pablo enseña que cada uno tenga su fe bien definida. Usted tiene que tener su fe definida. No piense que, no coloque su fe en la balanza con la fe de fulano, beltrano. Con permiso, por favor. No haga eso. Ahí usted pregunta, obispo, ¿pero por qué es que hay tantos testimonios en la Biblia, en la iglesia? Mostramos tantos testimonios como hay en la Biblia para mostrar que Dios está, que existe, que Él está presente, que Él confirma la palabra de Él. Mira ahí, esa persona creyó, recibió. Ahí está mostrando que la palabra de Él funciona. Pero no es porque aquella persona tuvo fe para remover una montaña, que usted también va a tener la misma fe para remover montañas. Usted hasta puede tener esa fe, pero no intente imitarla. No intente imitar la fe de otras personas, porque la fe es algo personal, de adentro de usted. Es algo, sabe, personal, individual. Quien cree, va, decide. Quien no cree, se queda. Si usted tiene fe para comer carne, coma carne. Si no tiene, no coma. Haga lo que usted vaya en su fe. Y Dios va a bendecir su fe. Jesús es el autor, es el principio de la fe y el final. Él es el principio y el fin de la fe. Entonces, usted confíe en la palabra de Jesús, no en los otros testimonios de fulano, ciclano, beltrano. Y es esto que nosotros llamamos la atención, porque a veces la persona pauta, sustenta su fe en el testimonio de fulana, beltrana, ciclano. Usted no puede hacer esto. Si usted hace esto, usted va a tener una fe en su corazón. Su corazón va a ser movido a hacer lo mismo que el fulano, beltrano hizo, y sin la fe que fulano y beltrano tuvo para hacer y tomar posesión de aquello. La fe tiene que estar enfocada en la palabra de Dios. Entonces, es lo que sucede mucho. Por ejemplo, muchas personas tienen fe para ir a la iglesia, tienen fe para adorar a Dios, aleluya, gracias a Dios, cantan, loores, bailan en la presencia de Dios. Tienen fe hasta para dar una palabra para otras personas, pero no tienen fe para enfrentar ni una mosca, porque cuando llega la mosca queda zumbando ahí en torno de su cabeza, ella queda desesperada.
Este es el gran problema. No sirve solo tener fe para hablar. Uno tiene que tener fe para vivir por la fe. Nosotros tenemos que vivir por la fe. Y en la fe, ir de fe en fe. Es así que uno conquista la salvación de nuestra alma. El hombre es justificado, es perdonado, se torna merecedor por causa de la fe en el Señor Jesús. Pero si él retrocede, entonces ya no funciona, ya no es más vencedor, ya no tiene más fe ni condiciones. No se puede retroceder. Entonces, el diablo trabaja con el miedo. Él muestra las garras de él a través de los problemas, de las dificultades. Y usted tiene que saber, mi amiga, mi querido amigo, cuando uno abraza la fe en el Señor Jesús, nosotros no vamos a tener una alfombra roja para que nosotros pasemos. No, muy por el contrario, nosotros vamos a enfrentar espinos, piedras. No piense que el mundo le va a aplaudir a usted porque usted fue libre de las drogas, nada de esto. Usted será perseguido, calumniado, usted será difamado, usted le van a decir fanática, fanático, que usted está siguiendo a fulano, a Beltrano, en fin. Le van a lanzar piedras. Y Jesús dice, gracias a Dios. Jesús dice, bienaventurados sois cuando os persiguieren, odiaren, difamaren y mintiendo dijesen todo mal contra ustedes. Porque grande es vuestro galardón. Quiere decir, la fe que Dios nos da es para que nosotros confrontemos este desgraciado, este mundo diabólico y vengamos a vencer. Y vengamos a vencer. Dios quiere esto. Él nos arma con poder en la fe, con el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la armadura de Dios, para que nosotros vengamos a defender nuestra salvación, nuestra alma. Es esto, amiga, amigo. Nosotros conquistamos la salvación cuando entregamos nuestra vida para Jesús. Estamos salvos. Yo siempre acostumbro a hablar, fui salvo ya hace 60 años atrás. Estoy salvo hace 60 años, pero yo trabajo para mantener esa salvación 24 horas al día, para que yo no venga a fracasar, para que yo no venga a estar atado con problemas en todos los problemas que la vida nos presenta, y mucho menos el pecado que tan de cerca nos rodea. Entonces, nosotros tenemos que vivir 24 horas en la fe, o sea, pensando en las cosas de Dios. Pablo nos enseña, pensad en las cosas de lo alto, donde el Señor Jesús está. Buscad las cosas donde el Señor está. ¿Qué quiere decir? Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? O dígame, ¿cómo te puedo servir? Mi amiga, mi amigo, la fe es mucho más que simplemente usted creer en Jesús. Yo creo en Jesús. Está resuelto. No. Usted tiene que vivir de fe en fe y por la fe, 24 horas por día, hasta el momento en cual usted es promovido a la eternidad con el Señor Jesús. Mañana vamos a hablar más a este respecto para que usted pueda situarse, pueda enseñorarse, pueda por la fe en el Señor Jesús. Pero no se olvide,
Una gran fe tiene muchas probabilidades de ser contaminadas con dudas pequeñitas, pero una fe pequeñita del tamaño de un grano de mostaza ya es suficiente porque ella es pura, es pequeña, pero poderosa. Ah. ¿Entendió? Entonces, vamos a quedar con este texto aquí, por lo tanto, nosotros también, los que estamos rodeados de una tan gran nube de testigos, testigos de fe, claro, dejemos todos los problemas, todo el mal y el pecado que tan de cerca nos rodea y corramos con paciencia, perseverancia, la carrera que nos está propuesta, mirando para Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo que le estaba propuesto, soportó la cruz. Quiere decir, Jesús miraba para adelante. Él no miraba las circunstancias, él miraba hacia adelante para mantenerse en la fe. Él dice, mirando para Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que le estaba propuesto, soportó la cruz, despreciando la afrenta, despreciando los dolores, despreciando las humillaciones, despreciando los insultos, la vergüenza. Él conquistó la salvación para todos nosotros, gracias a Dios. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su vida, que mi vida, que todos nosotros vengamos a honrar a Dios con este tipo de fe. La fe que honra a Dios es aquella que desprecia las circunstancias, deja de lado todos los problemas y se mantiene firme. Dios los bendiga a todos. Hoy, como suele suceder todos los días miércoles, vamos a hablar de la fe. Usted sabe que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, trabaja todos los días, de lunes a lunes, todos los santos días, para todas las personas que quieren y están dispuestas a sacrificar sus vidas por causa de la fe en el Señor Jesús. Venga a aprender la fe en este día miércoles. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias a Dios.